Buenos días. Antes que empiece la exposición, debo dar a conocer por qué se iniciaron estas 12 reglas. La razón fue en un principio, para regular la convivencia entre los miembros de la sociedad, pero más los plebeyos lo utilizaron como para guiarse por leyes escritas y no tanto por lo que decían los aristócratas o los pontificios. Gracias. Nos hablan de los procedimientos de leyes y acciones. La primera tabla consiste sobre que el demandante tiene el derecho de citar al demandado a un juicio. Si el demandado no acude a este juicio, el demandante tiene derecho de asistir con dos testigos y llevarlo forzosamente a pagar su fianza. En la tabla 2 se refiere a los juicios, se refiere al juez, el árbitro y al reo. Son las únicas personas que pueden cambiar el día del juicio. Por tres motivos: enfermedad, por tener que ir a votar y mandato de la República. El demandado tiene el derecho de ir 3 veces por 27 días, visitar a un testigo y pedirle amablemente que vaya al juicio. En caso contrario, el testigo no asista, el demandante debe presentar pruebas que haya ido amablemente. El testigo se verá obligado a acudir al juicio. El tabla 3 consiste sobre las deudas. Si una persona le debe dinero a otra persona, van al foro, hacen un juicio y les dan un máximo de 30 días para que pueda pagarle. En caso contrario, no le paga en esos 30 días, lo, lo atan con grilletes por 60 días. En ese plazo de los 60 días, irá 3 veces al foro para que alguien pague su deuda, si no será un esclavo. Tabla 4. De la potestad paterna. Mate el padre al niño que se haga monstruoso. Textualmente decía así, es decir, que el padre podría matar a cualquier niño que tenga una deformidad, tirándolo desde una peña. Además, que sobre los hijos legítimos el padre tenía tres derechos: sobre la vida, la muerte y la potestad de venderlos. Es decir, de que el padre podía venderlos como esclavos. Eso se utilizaba tanto que fue cambiado a que podrían ser vendidos solamente por 3 veces. Además de que el padre se consideraba legítimo hasta 10 meses después que éste fallezca. Tabla 5. Herencia y tutela. Lo que el padre decida sobre sus hijos y sobre sus bienes es ley. Es decir, que si un padre muere sin testamento, automáticamente va a sus hijos. Si él no tenía hijos, iba a sus agnados. Y si él tampoco tenía agnados, iba hacia los patricios. En cambio, si un esclavo muriera sin testamento, iba a sus hijos. Sin embargo, si no tenía hijos, le iba al su dueño o al hijo de su dueño. Cuando un padre tenía 3 hijos o más, eso se dividía a 3 partes iguales con 3 árbitros. Y si un padre dejaba heredero a un hijo y este era menor, los bienes los administraba un tutor. Y si lo dejaba hacia una persona que estaba enferma o que estaba loca, se lo dejaba a un curador, que hacía el rol de un tutor. Ley número 6 y número 7. Estas hablaban acerca del derecho de obligaciones y derechos reales. Regulaban el negocio jurídico del nexum, stipulatio o sponsio. En el campo de los derechos reales se regularían la mancipatio y la in iure cessio. Estos eran negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi. La res mancipi eran los medios de producción: capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y carga, entre otros. El mero contrato de compra y venta no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo cual se debía realizar alguno de estos dos negocios. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por el paso del tiempo y con justo título: 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. Específicamente, la ley número 6 describía cómo debía ser la compra y venta de propiedades.
además de cómo las mujeres fueron vistas como objetos, las condiciones bajo las cuales el esposo debe proceder para rechazar a la esposa también se explican aquí. Aquí se destaca el gran poder que tiene el padre de familia en esta sociedad. La ley número 7 abordaba delitos cometidos contra bienes, ya sean inmuebles o esclavos. Si alguien destruyó algo, debe pagar la reconstrucción o ser castigado por esta acción. Gracias. Yo voy a hablar sobre la octava y la novena tabla. La octava y la novena tabla de las 12, pues estas dos se basan en sí más que en el derecho público y en el derecho penal. Y su mayor característica es las normas arcaicas y las normas modernas, las cuales hacen que esto sea un periodo de evolución, ¿no? Y entre estas dos tablas podemos ver el derecho público y el derecho privado. El derecho público es en el cual se intervenía con todo el pueblo, por ejemplo, atentados hacia el mismo pueblo, homicidios, y pues la pena era muy fuerte, ¿no? Como una pena capital o un exilio. Luego tenemos el derecho privado, que ya no constaba en que se tenía que intervenir con todo el pueblo, sino era algo como que de menos gravedad, lo cual era una persecución simple a la víctima o a los familiares. Entonces, esto dependía de la gravedad del delito, ¿no? Como por ejemplo el robo. En cambio, en el público era el homicidio. Luego tenemos la novena tabla, que era la prohibición de los privilegios, ¿no? Esto resulta que te da que todos somos iguales ante la ley. Gracias. Bueno, a continuación voy a dar a conocer la tabla 10. Bueno, más que nada decirles las leyes, que por ejemplo era prohibido la prohibición de inhumaciones y cremaciones en la ciudad. Esto lo tenían que hacer alejados, ya que no era tan beneficioso para la salud que estén quemando ahí en medio ciudad. Las restricciones a las suntuosidades funerarias. Esto decía que el cadáver no podía ser sepultado ni quemado con más de 3 vestidos o 3 fajas de púrpura, y no podían llevar más de 10 músicos flautistas al entierro. Las mujeres no se deberían arañar el rostro ni dar gritos descompasados. Esto lo hacía más que nada porque cuando se arañaban quedaban marcadas para toda la vida, entonces no podían volver a casarse. Y eso era perjudicial, ya que lo que se quería era que el imperio siga creciendo. No se debían recoger los huesos de los muertos para hacerles otros funerales, excepto a los que morían en combate o en el extranjero. Prohibieron embalsamar los cuerpos de los esclavos, los banquetes funerarios, las aspersiones suntuosas, las largas filas de coronas y los altaritos colocados para quemar perfumes. La prohibición de hacer muchos funerales y de levantar muchos tumultos por solo un muerto. No se le podía poner oro, y si por ejemplo tenían oro en los dientes, debía ser retirado para que recién sea quemado. Y el sepulcro y su vestíbulo no son susceptibles de ser adquiridos por usucapión. O sea, podía tenerlo cuando la ley acabara. Gracias. Continuando con la exposición de tablas, yo hablaré de la 11ª tabla y la 12ª tabla. La 11ª tabla nos dice lo siguiente, que está prohibido la unión en matrimonio entre patricios y plebeyos, ya que en ese entonces se les consideraba a los plebeyos que no podían tener ese derecho, ¿no? Y ese privilegio. Esta tabla se relaciona con el derecho penal y privado, ya que era como atentar con los derechos penales, pero esta con el tiempo fue derogada. La tabla 12, que se le considera como la segunda tabla complementaria,
Aquí nos dice que es más fácil obtener un préstamo si somos capaces de dejar algún objeto en garantía. También nos indica que cualquier ganancia obtenida cuando se presente dono malo, se nombrará 3 árbitros para determinar cuál fue esa ganancia y así se pueda devolver el doble. Por otra parte, también indica que cualquier objeto que se encuentre en litigio no puede ser vendido ni ofrecido a los dioses. En caso de ser así, se doblegará el doble por la pena del duplo. Por último, nos habla de que si un esclavo, por orden de su patrón, comete algún delito, el dueño es quien paga la pena de este delito y pierde al esclavo. Gracias por ver el video.